Bueno, les contábamos antes de irnos a la pausa bien temprano de que hay tensión entre el campo y el gobierno. Otra vez se vuelven a vivir momentos que se creían ya eran parte del pasado. Otra vez las retenciones en el centro de la escena, otra vez la necesidad recaudatoria para sostener al Estado que gasta más de lo que recauda y se apunta al mismo sector. Están en alerta desde la mesa de enlaces, se están analizando medidas de fuerza para los próximos días por este incremento. Y está con nosotros Carlos Gianisotto, presidente de Coninagro, con quien vamos a abordar este tema. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Es otra vez una moneda de cambio con el fondo esto o de qué se trata? Mira, indudablemente que pasa por allí, ¿no? Por una situación nuevamente de ajuste, como muy bien mencionaste en la introducción, las cuentas no cierran y hay que buscar de donde no hay. Y donde hay es justamente en el sector de los commodities, que es uno de los sectores de la agroindustria, que tienen alguna posibilidad y algún margen, y por la forma de trabajar y de rendir sus exportaciones y demás, es lo más rápido para extraer. Para que la gente sepa, es como el tema en otra esfera, de los débitos y los créditos, los impuestos, los cheques, claro, que es lo más rápido que el Estado tiene para hacer caja sin ningún tipo de presentación o de maniobra, por así decirlo, por parte de las personas que tienen que aportar. Es un tema grave porque es un impacto muy fuerte en el bolsillo del productor. Es nuevamente, como vos decís, una extracción de lo privado a lo público, con el agravante de que aparentemente no está esta explicación, no hemos tenido esta explicación. Miren, el tema es así, acá no, acá fue un decreto, un día sábado, donde se actualizaron las retenciones, para hacer memoria, ¿te acuerdas? Sí. Por allá por diciembre, fines de año, y ahora no hemos tenido una comunicación oficial. El jueves nos reunimos recién con Basterra, tuvo la delicadeza de llamarnos y de llamarme, pero no me adelantó mucho, y sí, vienen, y esto es un tema que ojalá esté manejado para que no se repita una escena de un conflicto, que el país no está para soportar una escena de esa naturaleza como aquellos tiempos, sino todo lo contrario, para ver cómo podemos salir de un estancamiento, de una situación recesiva, porque acá no solamente hay que hablar de los commodities, hay que hablar del campo en general, donde entra nuestra vitivinicultura, donde entran las economías regionales. Es que ahí cuando se tiran ese tipo de frases, Carlos, a lo mejor usted podrá coincidir con este análisis, de alto impacto mediático, alto impacto social, como por ejemplo jubilaciones de privilegio. Claro. Cuando en Argentina hay 49 regímenes especiales de jubilaciones y se dice jubilaciones de privilegio englobando todo, cuando en realidad lo que se está apuntando es a un sector. Y cuando se habla de los commodities o de los pools de soja, dicen, no, está bien que les apliquen retenciones, el ciudadano común dice, toda esta gente se la está llevando toda. Pero usted también marcaba, acá hablamos también de pequeños y medianos productores de 10 hectáreas, 15, 20 a lo sumo, que así no son grandes sojeros o grandes exportadores. Para nada, para nada. Y es más, el productor se le descuenta la soja de la retención y cobra en pesos. Es decir, que el productor no ve dólares. Lo que ven los dólares son los exportadores, que está reducido a, no creo que sean más de 10, 8 empresas, y o sea, una de esas se pueden contar con los dedos de la mano. Entonces, ¿qué es lo que falta? Una precisión, que yo creo que está en línea con lo que vos dices, de focalizar y de precisar bien dónde realmente se puede buscar fondos para solucionar un problema de cuentas fiscales sin dañar a la gran cantidad de productores que en este momento están invirtiendo, como es hoy día, que ya desde ayer estamos cosechando, invirtiendo en la cosecha, en la siembra. Entonces no puede haber esta mirada tan unilateral, sin tener una mirada de política de Estado, sin tener una política que también contemple aspectos financieros, una política que diga estratégica hacia dónde vamos, porque en definitiva el sector del campo en general, incluidas las economías regionales,
puede aportar empleo, trabajo, crecimiento. La vitivinicultura en el 2012, ¿te acuerdas? Llegó a exportar 1.200 millones de dólares, en ese momento casi era lo mismo que la ganadería. Entonces, ¿por qué no tener esa mirada y solamente anunciar impuestos y este tipo de impuestos que realmente afecta y afecta mucho a pequeños y medianos productores? Ahora, se creía que esto ya era parte del pasado, o que esta nueva gestión, o que los nuevos miembros del gabinete de Alberto Fernández habían aprendido de aquel momento, del conflicto que se generó, fue en 2008 con la 125. 2008, claro. Con la resolución 125, y que ya no iba a pasar una cuestión por el estilo. Digo, se había pensado que iba a ser así. Y eso fue lo que se charló fíjate, con el doctor Fernández cuando era candidato, que le acercamos con la mesa de enlace los 14 puntos que todavía no hemos podido conversar nunca, que en esos 14 puntos estaban las retenciones puestas para conversarlas. Es decir, que no estamos eludiendo los grandes temas. Y lamentablemente no ha habido esa charla. Fíjate que en enero conversamos con Basterra, con Inagro, con Matías Culfo en producción, con la CEPIME, con Massa en el tema de diputados para la agenda legislativa de los grandes temas agroindustriales, porque también eso hacen a la previsibilidad y al crecimiento. Pero este tema impositivo y esta mirada mucho más amplia de un país que quiere crecer, desarrollar y dar trabajo, no se tuvo en cuenta. Si vos me permitís, hay otros sectores, por ejemplo, que muchos los adjudican al lobby, otros se lo adjudican a otra mirada, o quizás haya falencia nuestra, porque en todo esto siempre hay que hacer autocrítica, ¿no? Lo que está tratando de hacer el gobierno con el sector del petróleo, buscando un blindaje. Es decir, que está intentando establecer parámetros para que haya previsibilidad, cosa que se logren inversiones para explotar Vaca Muerta, y la volatilidad del mercado no afecte las reglas de juego establecidas. Digo yo, ¿por qué no hacerlo eso también? Me parece inteligente, en donde va un acuerdo con el sector trabajador, un acuerdo con justamente las retenciones, cómo se van a aplicar y de qué forma, para que haya previsibilidad y con un dólar, con una política cambiaria que esté acorde con los precios, porque hoy día los precios internacionales están bajando. Tendrá que ver con y esperemos que las economías regionales entren dentro de es lo que pretendemos de Coninagro, entren dentro de este operativo, de esta mirada estratégica para crecer, porque ojo que nuestras economías, y Mendoza, su matriz productiva, tanto la faz productiva con la matriz industrial, está siendo cada vez más chica, cada vez más diminuta. Se da en las bodegas, se va en todos los establecimientos vinculados a la fruta. Sí. No podemos quedarnos tan con los brazos cruzados. Acá tiene que haber una unidad entre el sector productivo, en la política de Estado provincial, para junto con ir a la nación, porque si no Mendoza cada vez se achica más lo que fue su potencial de su pequeña y mediana industria, ¿no? Y además le decía a Carlos, se da en un contexto internacional distinto, y ahí es donde llama la atención, porque si hablamos de los commodities, por ejemplo, a nivel internacional van bajando, China no está comprando, están atendiendo a otras cuestiones en el plano internacional, y aquellos que podemos vender materia prima estamos un tanto a la expectativa, porque los precios están yendo a la baja. Totalmente. Frente a eso, entonces, necesitamos, ¿qué va a pasar con el aspecto financiero? El aspecto financiero, si bien hay una baja de tasas, no hay una política financiera que haya pasado desde la especulación, como ha estado todos estos años, a la faz productiva. Necesitamos ver todo el tema de infraestructura. El otro tema que salió el otro día, que fue muy interesante, el tema el anuncio de la ministra Bielsa sobre los planes de habitación urbanos. El campo necesita un plan de desarrollo, y la casa habitación para los productores, para los trabajadores, es un factor que impulsa crecimiento. ¿Por qué? Porque eso arrastra caminos, arrastra infraestructura hídrica, infraestructura energética, y es allí cuando se pueden dar factores previsibles que animen a revertir los datos que dio el censo agrícola,
el año pasado, donde la educación rural va para atrás, donde cada vez hay parcelas más chicas, como en la vitivinicultura, que digo que cada vez lo estableció el INB, que tenemos cada vez menos productores y menos fincas productivas. Es decir, todo esto es un ciclo negativo que hay que revertirlo con políticas y no con impuestos, ¿no? Ahora, hay quienes avanzan con una hipótesis o un plan quizá un tanto más siniestro, que uno pretendería que no fuese tan así, pero apuntan a una especie de revancha o venganza a ese sector que no acompañó con el voto y que acompañó con el voto a Mauricio Macri en las elecciones del año pasado, a toda esa zona central del país, a todo el sector la franja amarilla que le dicen. Sí, que en algún momento se le llamó Checoslovaquia cuando se dividió el país y todo lo demás. A todo ese sector, clase media, campo, ahí se le está apuntando. ¿Usted lo ven de esa forma? Y algo de eso hay, algo de eso hay. Se mezcla muchas veces la política en la protesta. Nosotros, por parte de Coninagro, nos manifestamos totalmente en contra de las retenciones, pero eso no significa que estemos dispuestos a evaluar un contexto en donde haya también otros factores que jueguen, que son los hablados, vinculado al tema financiero, vinculado al costo de las economías que están lejos del puerto, el tema de los reintegros, la política cambiaria para poder exportar, que es tan necesaria en las economías regionales como en la vitivinicultura, para que el sobrestock no influya tanto en los precios, pero se mezcla en ciertos sectores la política para azuzar la protesta. Estuve el otro día con varios productores, bueno, los autoconvocados fueron citados a Coninagro, y sí, hay sectores muy genuinos. Creo que es muy lógica el descontento y el desaliento que hoy día tiene no solamente un productor, una persona hoy que se levanta en la Argentina a trabajar y a dar lo mejor con la carga impositiva que hay, con la situación de incertidumbre, y hay desaliento. Lo que no creemos que todavía la situación está para la protesta desenfrenada y llegar a una situación conflictiva como en 2008, porque tenemos que buscar a través del diálogo salir, porque el país no tiene espaldas para aguantar un conflicto. No es por esto que uno está cediendo frente al gobierno, en absoluto, sino que también la dirigencia tiene que ser responsable para buscar la unidad y hacer propuestas, que es lo que intentamos hacer. Poner la sensatez sobre la mesa. Sobre la mesa. Y a los funcionarios también, con todo respeto, uno que, como normalmente se dice, que se cree la Coca-Cola del desierto, pero ayudar a razonar que hay todo un sector productivo que con menos impuestos y con ayuda financiera, con apoyo financiero, puede producir muchísimos más trabajo, más divisas, y que el Estado también va a recibir su parte. Ahora sí, el gobierno tiene que poner su parte. Hoy hay un anuncio interesante sobre el tema energético, sobre su especificación, que va a haber un ahorro. Bueno, este tipo de anuncios tenemos que verlo más seguido, porque esto también alienta si el gobierno hace un esfuerzo para achicar el gran déficit que tiene, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy amable. Bien.